Amén, amados hermanos, amigos. Hoy continuamos con nuestra serie Santiago. Estamos en el penúltimo tema, es decir, el próximo domingo culminamos esta serie. Y hoy vamos a tocar el tema, no sé si lo puedes poner, cómo perseverar ante el dolor y las dificultades. Ese es el título de este tema. Y usted verá que Dios es un poco reiterativo con nosotros, ¿verdad? Porque hemos visto un poco en Tesalonicenses del perseverar. El texto que hemos leído habla de perseverar, la paciencia. Y queridas madres, ¿os acordáis del tema del Día de las Madres? Ana, una mujer de paciencia, ¿no? Una mujer de fe y de paciencia. Y yo creo que cuando Dios está reiterando algo es porque algo quiere enseñarnos. Yo mismo he ido con un corazón abierto al Señor para que qué Dios quiere enseñarme. Y permitidme hoy, amados hermanos, más que hablar como un predicador, hablarles de corazón a corazón. Permitidme hoy abrir mi corazón y compartirles de corazón a corazón este tema. Cómo perseverar ante el dolor y las dificultades. Amén. Y lo primero que quiero comenzar es contando una pequeña historia que una vez escuché. Y la historia cuenta de que una vez suena el teléfono y ring, suena el teléfono de la casa. El niño responde. Hola, dijo el vendedor, ¿cómo te llamas? En tono de voz baja respondió el niño y dijo, soy Pepito. ¿Cuántos años tienes, Pepito? Tengo 8 años, dijo una vez más con voz baja. Muy bien, Pepito. ¿Se encuentra tu madre? Sí, pero está ocupada. Bueno, ¿está tu padre? Sí, pero él también está ocupado. ¿Quién más se encuentra en la casa? La policía. ¿La policía? ¿Podría hablar con uno de ellos? Están ocupados. ¿Hay algún otro adulto en tu casa? Sí, están los bomberos. ¿Puedo hablar con un bombero, por favor? Todos están ocupados. Pepito, tanta gente en tu casa y no puedo hablar con ninguno de ellos. ¿Qué están haciendo? Y Pepito susurró, me están buscando. Pepito estaba escondido. Y quizás esta historia me hizo recordar y de pronto te hace recordar algún momento de tu niñez en el cual nos gustaba escondernos. ¿Os acordáis? Que a veces en algún momento nos ha gustado escondernos. Yo solía esconderme detrás de un armario. Algunos dentro del armario, yo detrás del armario, debajo del armario me metía. Era mi escondite preferido cuando quería estar solo. Ahí me metía. Y muchas veces todos tenemos un escondite preferido o un lugar que sirve de escondite. Pero ¿sabes? Aun cuando esto lo hemos jugado en la niñez, tarde o temprano tenemos que crecer. Y no cabemos en esos escondites de la niñez. Pero esto no significa que no busquemos escondernos. Cuando la vida se vuelve dura, cuando la vida se vuelve difícil, cuando se presenta el dolor o las dificultades, comienzan a ponerse a nuestro alrededor productos muchas veces de nuestros fallos, de nuestros errores, o un producto de algo que tú no has hecho y que es externo a ti. En esos momentos queremos buscar un escondite emocional. En esos momentos queremos huir. En esos momentos queremos escapar o queremos escondernos cuando hay problemas o dolor. Quiero esconderme, no quiero sufrir, no quiero abrir la puerta al sufrimiento. El sufrimiento está tocando mi puerta y yo no quiero abrirle. O quisiera que todo se acabe pronto, que todo se acabe. ¿Sabes?
Así se sentían algunos creyentes a los cuales Santiago les está escribiendo. Recordad el contexto de este capítulo. Versículos previos que Fernando, el pastor, nos compartía y nos decía, de que, ¿se acuerdan? Hablaba contra quiénes, el texto, contra los ricos, que oprimían a los pobres. El contexto es opresión de los ricos hacia los cristianos. Es decir, muchos estaban pasando por periodos de prueba. Muchos de ellos estaban experimentando pobreza, dolor y dificultades. Amado hermano, no sé por qué Dios nos está repitiendo este tema. De pronto estás pasando tiempos de dolor, tiempos de dificultades. ¿Y sabes qué pasaba con los hermanos a quienes escribe Santiago? Las circunstancias que estaban viviendo ellos de dolor estaban afectando y dañando la relación en la iglesia unos con otros. Comenzaron a haber bandos. Comenzó a dañarse la iglesia porque el dolor que ellos vivían lo transmitieron en las relaciones con otros hermanos y personas. Porque ¿sabes qué? Muchas veces cuando desesperamos ante las circunstancias adversas, dañamos a los demás. Por eso que Santiago en este pasaje nos trae una tremenda exhortación. Y la exhortación que Santiago nos dice es la exhortación que ya venimos escuchando en varios mensajes. Y vamos a volver a leerla, por favor. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 8. Dice: por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué se está repitiendo aquí? Se está repitiendo paciencia, paciencia, paciencia. Y dice también, afirmad vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios nos está repitiendo, y no solamente en este pasaje, ya le hemos venido escuchando, la paciencia, paciencia, porque Dios algo nos quiere enseñar como iglesia. Comenzando por mí. Paciencia, paciencia. Y esta palabra paciencia, amados hermanos, es una palabra distinta a la que aparece en el capítulo 1 de Santiago. ¿Se acuerdan que ahí hablamos de que cuando hay que tener paciencia cuando uno pasa sufrimientos? Y esa palabra paciencia que vimos en el capítulo 1 de Santiago se refiere a la actitud de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Pero en este pasaje, paciencia, es otro término que es interesante, que tiene que ver con actitud, es decir, esperar sin venganza, esperar sin huir, es permanecer firme aun cuando a uno le gustaría huir, es actuar sin resentimiento ni venganza hacia aquellos que nos hacen daño. Santiago le está diciendo: ustedes no tienen que vengarse de esos ricos, ustedes no tienen que vengarse. Mi amado hermano, mi hermana, Santiago está diciendo: están sufriendo, están pasando por situaciones injustas. Santiago dice: por favor, permanecer firme, no desmayen. Aun cuando vosotros quisieran huir, aun cuando vosotros quisieran que esto se acabe, no acumulen resentimientos ni deseos de venganza en su corazón. Dios no va a enderezar todo lo malo en este mundo hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, resistan, permanezcan firmes ante las dificultades y el dolor. Mi hermano, amigo, de pronto estás sufriendo injusticias en tu trabajo. Están cometiendo injusticias con tu salario, con el tiempo, con las labores, con las obligaciones. De pronto estás sufriendo por problemas económicos que vienen y te golpean, te golpean, te golpean.
De pronto estás sufriendo maltrato. De pronto has sufrido traición. De pronto estás sufriendo por las consecuencias de tus fallos. O de pronto estás sufriendo por los fallos de otros. De pronto estás sufriendo en tu hogar. De pronto estás sufriendo el rechazo. O tienes problemas con tu familia, cercanos, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la palabra de Dios nos dice, no te rindas. Permanece firme. No anides nada en tu corazón. No anides venganza. No anides resentimiento. Permanece firme. Cuida tu corazón. Por eso dice Santiago, afirmad vuestros corazones, porque lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón. Tenemos que permanecer firmes. No podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que caminar agradando al Señor, corrigiendo y agradando al Señor. No debemos anidar nada malo en el corazón. Mi amado hermano, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Si tu corazón está mal, estarás mal. Estarás mal. Por eso que Santiago dice, paciencia, persevera y afirma, tu corazón permanece firme. El Señor está contigo. Amén. Ahora la pregunta que cae de madura es, ¿cómo perseverar? Si la Biblia nos está diciendo perseverar, entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? ¿Cómo perseverar? Y Santiago nos está diciendo dos cosas para perseverar. Dos cosas. En primer lugar, Santiago nos dice, persevera, recordando que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Él nos dice, recuerda, Cristo ya viene pronto. En otras palabras, pon tu mirada en Jesús. Tienes que perseverar. Enrique, tienes que perseverar. Fernando, tienes que perseverar. Tenemos que perseverar porque tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Miren lo que dice Santiago, versículos 7 al 9, una vez más. Dice Santiago, por tanto, hermanos, tener paciencia, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Cristo viene. Mira cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. No está diciendo la palabra de Dios. Persevera, porque Cristo viene pronto. Pon tu mirada en Jesús. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, pon tu mirada en Jesús. Los creyentes del primer siglo entendían esto, porque cuando pensaban que Cristo venía, entonces ellos decían, los problemas eran insignificantes si se comparaba con el gran gozo de que Cristo iba a volver por su iglesia, por su pueblo. Entonces los problemas eran insignificantes, por eso que ellos podían ser devorados por los leones. Por eso que ellos podían ser crucificados o quemados en la hoguera, porque ellos esperaban a Jesús, su mirada estaba en Jesús. Cuando uno ve esas películas, cómo cantaban muchas veces, y se cuentan los anales que a veces cantaban muriendo. Entonces, ¿cómo pueden cantar ante el sufrimiento? Porque su mirada estaba en Jesús. Mis amados hermanos, si estás pasando por un momento de dolor, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Pastor, pero el dolor es grande, pero tu mirada tiene que estar en Jesús. Sé que no es sencillo cuando uno pierde un familiar, cuando un familiar está enfermo o cuando tú mismo estás pasando por una enfermedad o un dolor. No es sencillo, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Pueden haber muchas tormentas, pero cuando ponemos la mirada en Jesús, podemos caminar por encima de la tempestad. ¿Te acordáis de Pedro, verdad? Quitas la mirada de Jesús y comenzamos
a hundirnos, a hundirnos, a hundirnos. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Por eso que Santiago dice, pon la mirada en Jesús. Pero Santiago, dame una señal, viene Jesús, dame una señal, porque mira, yo estoy sufriendo y necesito una señal para poder soportar esto. Uno. Con este. Vale. Gracias, Juan. Dame una señal, dice Santiago. Dame una señal. Y le dice, mira, ¿sabes cuál es la señal? Es el labrador que espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué está diciendo Santiago? Miren, ¿sabes qué? El labrador solamente tiene que esperar que llegue la lluvia para que madure la cosecha. ¿Qué tenía que ser el labrador mientras tanto? ¿Qué tenía que ser? Esperar con paciencia que la semilla produjera su fruto. Tenía que esperar nada más. ¿Por qué estaban dispuestos a esperar los labradores? ¿Cuál era la motivación de los labradores? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál? El precioso fruto. Ellos estaban dispuestos a esperar porque venía el fruto. Por el fruto vale la pena esperar la cosecha. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que esperar, cuando la Biblia nos dice que debemos permanecer firmes, cuando la Biblia nos dice que tenemos que ser pacientes, cuando la Biblia nos dice que tenemos que tener paciencia y perseverar afirmando nuestro corazón, nos está diciendo que tenemos que esperar porque eso da fruto también. Eso da fruto en nuestro corazón porque está moldeando nuestro carácter, está moldeando nuestro corazón. Cuando ponemos los ojos en el cielo, entonces nuestro carácter se va formando porque entendemos que todo está bajo el control ¿de quién? Bajo el control de Dios. Nuestros propios fallos no le sorprenden a Dios. Él ya murió en la cruz por ello. Pero espera que nos arrepintamos verdaderamente de corazón. Por eso que Santiago dice en el versículo siguiente, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una vez más, ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez? Cristo. Está delante, quiere decir que Cristo viene pronto, está afirmándolo, lo está diciendo con otras palabras. ¿Y por qué dice Santiago? No os quejéis unos contra otros. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Sabes? Estos creyentes, al parecer, estaban pasando por momentos difíciles, pero estaban peleándose unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, ¿qué ocurre? ¿Qué hay dolor cuando ocurre? ¿Qué ocurre cuando hay dolor? Le echamos la culpa a otro. Cuando están los problemas, las dificultades o el dolor de nuestra vida, buscamos que culpar a otro. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Y nunca la culpa es nuestra. Cuando las cosas van mal y nos sentimos desalentados y desilusionados, miramos alrededor buscando a quién echarle la culpa de nuestras desgracias. Y casi siempre tenemos cuidado de no culparnos a nosotros mismos. Por eso que nos pedimos perdón, porque no nos culpamos a nosotros mismos. Siempre el ser humano tiene que compartir la culpa con otro. ¿Y eso qué ocurre? Destruye relaciones en el hogar, entre los hermanos, entre los amigos, entre los familiares.
en la iglesia. Cuando uno echa la culpa sobre el otro de lo que está haciendo, cuando uno le echa la culpa a otro de lo que está haciendo, ¿qué está haciendo él? Cuando uno le echa la culpa a otro, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Juzgando. Juzgando. Lo que está diciendo Santiago es: no estés juzgando. El juez ya viene. Cristo va a sacar todo, porque Él ve lo profundo de nuestro corazón. Por eso que a Él no le podemos ocultar nada. Por eso que ante Él nos tenemos que arrepentir y quebrar, porque Él lo sabe todo. Y creo que Santiago está repitiendo lo que Jesús, su hermano, dijo. ¿Os acordáis qué dijo Jesús? En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Santiago como que está parafraseando lo que dijo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. El juez viene y Él se encargará de juzgar. Por tanto, amados hermanos, tenemos que perseverar poniendo los ojos en Jesús. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y tenemos que poner los ojos en Jesús. Pero segundo, el segundo ejemplo que pone Santiago, ¿cuál es el segundo ejemplo? Pone los ejemplos de aquellos que perseveraron. Santiago dice: miren, tenemos que perseverar puesto los ojos en Jesús, pero también mira el ejemplo. El ejemplo ayuda, ¿sí o no? Cuando el hermano mayor se porta bien, ¿qué dice el padre? Mira el ejemplo de tu hermano. Si él ha estudiado y ha aprobado el examen, ¿uno qué le dice? Estudia como tu hermano, ¿verdad? Bueno, el buen ejemplo habla por sí solo, habla por sí mismo. Y lo que hace Santiago es decir a la iglesia: miren el ejemplo de aquellos que perseveraron. Miren el ejemplo de aquellos que perseveraron. Leamos, versículos 10 al 12, dice así. Primero hasta el 11. Hermanos míos, tomad, ahí está, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuáles son los ejemplos? Los profetas, ¿y qué más? Y Job. Tenemos la paciencia de los profetas y la paciencia de Job. ¿Se dan cuenta cómo Santiago es muy práctico? Pone ejemplos. Tienes que perseverar, tienes que ser paciente. Ahora mira a los profetas y mira a Job. El ejemplo de los profetas nos muestra que los profetas predicaron. El siguiente nos muestra que predicaron el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó con los profetas? Fueron perseguidos, experimentaron dolor, experimentaron quebranto. Los profetas fueron siervos de Dios, que ellos se encontraban, escuchadme, los profetas eran siervos de Dios, que se encontraban dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, tuvieron que sufrir. Ellos predicaban en el nombre del Señor y fueron perseguidos, sufrieron, tuvieron dolor. Su obediencia los hizo pasar por el dolor. El Señor Jesús fue obediente y su obediencia, ¿a dónde lo llevó? Al dolor de la cruz. Cuando vemos el ejemplo de los profetas nos anima. Recordamos que estos hombres de Dios sufrieron. Nos recuerdan que Dios cuida de nosotros cuando pasamos a través de sufrimientos. Y estos hombres de Dios sufrieron, en la gran mayoría de casos, por situaciones externas a ellos, por predicar la palabra,
muchas veces nosotros sufrimos por consecuencia de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Y también a veces sufrimos por cosas que nos vienen, que no esperábamos. Tenemos el ejemplo de los profetas. Por ejemplo, Elías. ¿Os acordáis de Elías? Elías anunció al malvado rey Acab que iba a haber una sequía en la tierra por 3 años y medio. Y hubo una sequía por 3 años y medio, y Elías mismo tuvo que sufrir esa sequía. Pero en medio de esa dificultad, Dios cuidó del profeta, lo animó y le dio victorias, porque luego tuvo que enfrentar a los sacerdotes de Baal. Eran malos los sacerdotes de Baal. Otro profeta que sufrió fue Jeremías, ¿os acordáis? Y Jeremías, un gran profeta de Dios, fue arrestado como traidor, arrojado a un pozo, abandonado para que muriera. Pero Dios alimentó a Jeremías y lo protegió durante el terrible ataque a Jerusalén en manos de los babilonios. Y así podemos hablar de Daniel, de Ezequiel, que enfrentaron problemas, miles de problemas, dolor tremendo, hasta el punto de ser deportados, hasta el punto, en el caso de Daniel, de ser aún castrado, alejado de sus padres. Pero el Señor siempre los guardó, siempre los guardó. Así que mi amado hermano, cuando miramos a los profetas nos anima, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Nada escapa del control de Dios. Tu dolor, mi dolor, el dolor que pasemos en cada etapa de nuestra vida, hoy o mañana o pasado, o ya estás pasando por ello, pues ello nos debe hacer recordar que Dios tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene control de todo. Por eso que Romanos también dice, Romanos 15:4, hablando de los ejemplos de los hombres de Dios, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, ¿qué dice? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Cuando uno va a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te da paciencia, la palabra de Dios te consuela, la palabra de Dios te da esperanza. Sí, uno va a llorar por el dolor, pero la palabra de Dios te da esperanza, paciencia, te consuela. Entonces tenemos en primer lugar el ejemplo de ¿quiénes? De los profetas. Dios tiene el control, no te olvides, amado hermano. De pronto no ves ninguna solución en el camino. De pronto es una enfermedad que no tiene cura. Quizás no ves la solución, pero Dios tiene el control, amado hermano. Dios tiene el control. Pero lo segundo que dice Santiago en el versículo 11 nos pone el ejemplo de ¿quién? De Job. Dice, he aquí, tenemos, ¿por qué dice? Ay, pero está sufriendo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús en la bienaventuranza? Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que lloran. Y Santiago dice, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te acordáis de Job? ¿Te acordáis? Job pasó por un tiempo de prueba. ¿Te acuerdas? Pierde sus riquezas. Él era rico. Pierde sus riquezas. Pierde su familia. Sus hijos. Pierde sus hijos. Pierde su salud. Todo lo pierde. Todo lo pierde. Pero la paciencia de Job es nuestro ejemplo para perseverar. No sé si puedes poner el siguiente. Porque aún en medio del tiempo de dolor y de prueba que pierde todo, pierde sus riquezas, pierde su familia, pierde su salud, Job sabía que detrás de lo que estaba sucediendo
Es decir, detrás del escenario estaba Dios. Aunque Satanás humilló a Job, golpeó a Job. Satanás fue el instrumento de la prueba, pero Dios lo estaba permitiendo. Job sufrió al perderlo todo. Pero no solamente Job sufrió al perderlo todo, escuchadme bien, sino que también sufrió a causa de otros. Job sufrió a causa de otros. Es también dolor, el dolor de perderlo todo, el dolor de una enfermedad, pero también el dolor sufrido a causa de otros. Sus amigos lo acusaban de ser pecador e hipócrita. Sus amigos que caminaron con ellos y conocían de la integridad de Job. Pero en los momentos que Job tuvo duda, porque era hombre, usted cuando leemos Job hubo momentos de duda que Job tenía, pero ya ves está la duda, y tú eres un pecador hipócrita, Job, tú nunca has conocido a Dios. Y eran sus amigos que habían caminado y que conocían a Job. Pero por la desgracia que vivía y por los momentos de duda que tenía como hombre, porque era hombre, entonces sus amigos le dijeron: eres pecador, eres hipócrita, Job. Eso le habrá dolido a Job. Eso le habrá dolido a Job. Porque Job era un hombre de Dios, pero era un hombre también, dudó y tenía dudas. Hasta su esposa estaba en su contra. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Tú para qué estás aquí, Job? Además, también parecía que Dios le había dado la espalda, porque Job clamaba pidiendo explicación a sus preguntas y no había contestación del cielo. Por eso que Job comienza a dudar. Job comienza a dudar y no encontraba respuestas. Y claro, era hombre y de pronto estaba sufriendo. Satanás lo estaba probando. Satanás lo estaba atacando. Pero en medio de las dudas y el dolor, Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sabes, mi amado hermano? Yo no sé de dónde puede venir el dolor, el sufrimiento, las pruebas en este momento de tu vida, pero sí, lo que sí sé es que Dios está detrás. Lo que sí sé es que Dios está detrás. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere purificarnos. Aún Dios quiere iluminarnos para entender situaciones y vayamos a Él humillados, arrepentidos. Y tenemos que decir como Job: estoy siendo probado, pero voy a salir como oro. Estoy sufriendo, pero voy a salir como oro. Claro, uno quisiera ya que pase el tiempo de la prueba, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes como Job. Interesante porque la NBI en castellano dice: debemos tener la perseverancia de Job. Porque eso indica la paciencia, perseverar, seguir adelante. Seguir adelante. Job fue paciente. Aún ante los ataques, aún ante sus errores. Tenemos que ser pacientes. Porque lo peor que puede ocurrir, amados hermanos, que en medio del dolor seamos impacientes. ¿Recuerdan la impaciencia de Moisés? ¿Sí? Que salga agua de la roca y la golpeó. ¿Recuerdas? ¿Qué ocurrió?
¿Qué ocurrió? Le privó entrar en la tierra prometida. La impaciencia le privó entrar en la tierra prometida. ¿Recuerdas la impaciencia de Abraham que nos predicó Fernando André? Resultó en el nacimiento de Ismael, padre de un pueblo que se convirtió en acérrimo enemigo de los judíos o de los israelitas. ¿Recuerdas la impaciencia de Pedro cuando capturaron a Jesús, cuando arrestaron a Jesús? ¿Recuerdas la impaciencia de Pedro cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué hizo? Casi se convierte en homicida. Casi se convierte en homicida. ¿Sabes? La impaciencia en medio del dolor puede traernos más desgracias. Hay mucha gente que en medio del dolor ha cometido más errores. Mejor es que vayamos ante los brazos del Señor. Si tenemos que arrepentirnos, te arrepientas delante del Señor y busques el refugio en las alas del Señor. Te humilles delante de Dios. Si necesitas fuerzas, vayas a los brazos de Dios, que Él te fortalezca. Y que no la impaciencia te haga cometer más errores. Este pasaje termina con un versículo que uno dice, ay, pero esto no calza muy bien, porque termina con el versículo 12 de Santiago que dice, pero sobre todo, o sea, después que está hablando de que mira, ten paciencia, persevera, toma el ejemplo de los profetas, bueno, mirando a Jesús, mira el ejemplo de los profetas, no te vengues, tú confía en Dios, y mira el ejemplo de Job, que también tuvo paciencia, mira, y dice ahora, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué estás diciendo esto, Santiago? Pareciera que cambiara de tema, ¿verdad? Pero aquellos que hemos pasado por el dolor, lo entendemos, ¿sí o no? Porque en el momento del dolor, de la prueba, lo importante es nuestro carácter. La paciencia forma carácter. Entonces tú sí serás sí, tú no serás no. No harás promesas vanas ni falsas. Tú sí serás sí, tú no serás no. Tu cambio será tu cambio. Y yo antes iba por aquí, pero ahora ya no voy por aquí. Ahora voy por allá, acá. Y voy a tener cuidado. Y voy a caminar. Y voy a mirar. He aprendido la lección. Job glorificó al Señor cuando Dios dijo, gracias, Señor. Antes mis ojos no te veían, pero ahora te veo, Señor. Porque la experiencia con el Señor, cuando en medio de la prueba Dios va forjando tu carácter, entonces tu carácter se vuelve firme. Eres purificado de cosas que aún quizás ni te dabas cuenta. A veces el dolor lo que hace cuando vas sacando del oro, ¿qué vas sacando? ¿Qué va sacando el fuego en el oro? ¿Qué va sacando? Las impurezas. Algunas conocidas, de repente cosas que tú ni conocías de ti. Yo tenía eso. ¿Cómo yo he podido yo tener eso y no me he dado cuenta? He estado cegado. Tengo temor a la enfermedad y yo no sabía que yo era tan temerosa a una enfermedad. Tengo temor a una circunstancia. Entonces cuando pasamos por la prueba nos damos cuenta de aún de las cosas que antes no nos dábamos cuenta. Ahora leemos Salmos. David decía, líbrame de los pecados que yo ni cuenta me doy. Porque a veces pasa que ni cuenta me doy. Y Dios tiene que hacer algo para ¡pah! Mira. Mi amado hermano,
en los momentos difíciles, cuando un hijo está sufriendo, cuando toca la enfermedad a la puerta de nuestro hogar, cuando toca los problemas económicos, nuestro hogar, cuando toca las heridas o los golpes emocionales a nuestro hogar, a nuestra vida. ¿Sabes? Tenemos que tener paciencia, tenemos que perseverar. Y el Señor dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con sus hijos? Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De repente no tenemos fuerza y nos sentimos debilitados y sentimos que no hay ninguna fuerza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero terminar diciendo lo que Santiago dijo: tened paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No dejes de poner tu mirada en Jesús. Oremos al Señor.